Hola amigos, les saluda Manning, su servidor. Desde Balón Suelto les damos la más cordial bienvenida. Qué duelazo estamos viviendo cada semana, con cada juego de la NFL. No podemos quejarnos con esta entrega de los jugadores en el emparrillado. Han dejado todo en el terreno de juego, pues con cada jugada nos hacen vibrar de emoción. Aunque lamentablemente también semana a semana aumenta el número de jugadores lesionados. Incluso hablamos de lesiones de gravedad. Sin embargo, estamos hablando de un deporte rudo, es un deporte violento, de choque, de impacto, así nos gusta y no concebimos que sea de otra manera, amigos. No sería fútbol americano, tal vez otro deporte. Los equipos que descansan en esta semana 7 son los Vaqueros de Dallas, los Acereros de Pittsburgh, los Vikingos de Minnesota, los Jaguares de Jacksonville, los Cargadores de Los Ángeles y los Bills de Buffalo. Bien, vayamos a los pronósticos. Voy a empezar con el duelo entre los 49ers de San Francisco contra los Potros de Indianápolis. Los 49ers llegan a este juego después de tomarse un breve descanso y con una marca de 2 ganados y 3 perdidos. La última derrota fue contra los Cardinals de Arizona, equipo que sigue invicto en esta temporada. Los 49ers conservan una defensiva sólida que permite pocos puntos en contra, y aquí los fanáticos no se pueden quejar ya que se cumple con el trabajo defensivo. Sin embargo, en el aspecto ofensivo sufren mucho, sobre todo en la zona de definición. No son un equipo explosivo ofensivamente hablando, y me parece que sus jugadas son hasta cierto punto predecibles. Además, los 49ers ya cargan con una lista larga de lesionados. Por su parte, los Potros vienen de arrollar a los Tejanos de Houston por 31-3 y se colocan con marca de 4 ganados y 2 perdidos. Me parece que los Potros empiezan a mejorar y a ajustar los errores que han cometido de la mano de Carson Wentz, excelente mariscal. Creo que estará muy reñida la contienda, pero los Potros ganan 32-28. En el duelo entre los Gigantes de Nueva York contra las Panteras de Carolina, creo que las Panteras tienen el equipo más equilibrado para poder ganar este juego. Llegan a este encuentro con marca de 3 ganados y 3 perdidos. Y por la forma en que pierden y el número de puntos recibidos, creo que tienen las armas para derrotar a los Gigantes de Nueva York. En cuanto a los Gigantes, que vienen de ser repasados nuevamente y ahora por los Carneros, llegan con una marca de 1 ganado y 5 perdidos. Veo a un equipo con pocas aspiraciones en esta temporada. Espero que el equipo de los Gigantes vengan a este partido con otra mentalidad, con otras estrategias y sobre todo con la radiografía de las Panteras en la mano y nos regalen un buen juego. Mi pronóstico es Panteras 28, Gigantes 21. Para el juego entre los Raiders de Las Vegas contra las Águilas de Filadelfia, este duelo suena interesante. Para las Águilas, tratar de recuperarse con miras a sus aspiraciones de llegar a los playoffs, que en cada jornada se vislumbra cada vez más lejana la posibilidad de la calificación. Y para los Raiders, tratar de mantener el ritmo de juego efectivo que le vimos en su victoria pasada contra los Broncos. Los Raiders vienen con una marca de 4 ganados y 2 perdidos, y me parece que a pesar de la difícil situación en que quedaron con la salida de John Gruden, el nuevo entrenador interino Rich Bisaccia, quien ya conoce bien al equipo, pues se desempeñó durante muchos años como coordinador de equipos especiales, no se vio nada mal dirigiendo su primer juego. Por su parte, las Águilas de Filadelfia vienen a este juego con marca de 2 ganados y 4 perdidos. La última derrota fue contra los Bucaneros de Tampa, el pasado jueves por la noche, y en ese juego las Águilas tuvieron la oportunidad de aprovechar la situación de Tampa en su defensiva, que llegaba a ese partido con muchos lesionados. Sin embargo, no tuvieron la capacidad para poder neutralizarla. Me parece que lo poco rescatable debe ser Jalen Hurts, quien se juega el físico en cada jugada y logra desequilibrar al rival en muchas ocasiones. Para este juego las Águilas necesitan mejorar mucho en la ofensiva. Mi pronóstico es Raiders 28, Águilas 25. Ganan Raiders. Le paso los micrófonos a mis colegas Trevor y John, quienes nos darán sus respectivos pronósticos de los siguientes encuentros de esta semana. Bueno amigos, el día de hoy vamos a analizar los siguientes partidos. Tenemos el equipo de Titanes de Tennessee contra los Chiefs de Kansas City. Bueno, ambas franquicias vienen de ganar la semana pasada. Titanes por su parte viene de pegarle de una manera sorprendente al equipo de Buffalo, 34-31. Ese partido pienso yo que debió haberse ido a tiempo extra. Lamentablemente los Bills decidieron jugársela en cuarta oportunidad en zona de gol. Titanes los paró y ahí se acabó el tiempo.
Ganaron Titanes y que en ese encuentro Ryan Tannehill acumuló 216 yardas y una intercepción para mala fortuna de este tipo. Por su parte, Kansas City Chiefs viene de ganarle al equipo de Washington Football Team en un partido donde Patrick Mahomes cometió varios errores, 2 intercepciones, 397 yardas acumuló en ese encuentro y 2 touchdowns. Esas 2 intercepciones no debieron haber ocurrido. El señor Patrick Mahomes cometió cosas que un novato de un nivel bajo lo harían, pero afortunadamente su equipo lo supo manejar bien ya al final y se despegaron. Ganaron ese encuentro la semana pasada 31-13. Entonces, ambos vienen de ganar. Compañero Trevor, ¿quién cree usted entonces que llega más sólido a este encuentro? Yo honestamente creo que viene más fuerte el equipo de los Titanes de Tennessee. Le pegaron a un peso pesado que son los Buffalo Bills. Los mandaron a dormir prácticamente. Aunque sí es cierto, ¿no? Debió haberse ido a tiempo extra ese partido, pero los Titanes ganaron ese partido con autoridad y con Derrick Henry, quien tuvo bastantes yardas por tierra. Prácticamente era un pequeño tractorcito. Y lo mismo le va a hacer a Kansas City Chiefs, que sufrió contra el Football Team. Kansas City no tiene defensiva, como ya lo hemos mencionado anteriormente. En su defensiva Titanes también tiene piezas importantes. Lograron mantener en cierta forma al señor Josh Allen en múltiples jugadas. Hicieron las cosas bien, siento yo. Y aquí Patrick Mahomes va a sufrir más intercepciones, quiero pensar. Por tanto, yo creo que va a ganar Titanes. Señor John, ¿quién cree usted que va a ganar este partido y por qué? Sí, estoy de acuerdo contigo porque Tennessee se vio muy bien contra el equipo de Buffalo y Derrick Henry ha demostrado cosas increíbles. El partido anterior acumuló 3 touchdowns, eso es increíble para un corredor. Significa que la noche estuvo espectacular para este tipo. El juego de Kansas City es muy débil, por decirlo así. Patrick Mahomes, aunque de vez en cuando es elusivo, su receptor, Tyreek Hill, no la está haciendo bien, ya que le ha soltado muchos pases a Patrick Mahomes en el transcurso de estas 3 semanas que han pasado. La defensiva está mal. La semana pasada no permitieron muchos puntos, pero es que también el equipo de Washington cometió errores. Y para fortuna de Patrick Mahomes aprovechó, pero la defensiva no está bien. Reciben muchas yardas, reciben muchos puntos, no pueden frenar en jugadas claves. Yo siento que le va a costar bastantísimo a Kansas City enfrentar a Titanes, que su corredor está potente. Siento que va a ser un festín para Derrick Henry. Bueno, mi pronóstico para este encuentro es que lo va a ganar el equipo de Titanes. 30-20, sí, así va a ser. Señor Trevor, ¿usted qué piensa que deba hacer Kansas City para equilibrar este encuentro? Yo creo que el equipo de Kansas City puede equilibrar este partido si le anota de tú por tú a los Titanes. Es decir, ellos no tienen defensiva, pero pueden competir con su ofensiva siempre y cuando Tyreek Hill no cometa errores. Y también Mahomes debería ya no cometer esos errores infantiles que estaba cometiendo en las semanas pasadas. Y prácticamente eso es todo lo que puede hacer Kansas City para competir en este partido. De no ser así, lo veo muy difícil. Mi pronóstico es Kansas City 28, Titanes 31. Bueno, vámonos al partido entre los Packers contra los Washington Football Team. Los Packers ganaron con mucha autoridad al equipo de los Bears, que se habían visto bastante bien, pero su defensiva no pudo parar a Aaron Rodgers, que hasta se burló. Por su parte, como mencionabas, compañero John, Washington Football Team no pudo mantener una victoria que tenía sobre los Chiefs y fueron aplastados al final de cuentas. Los del Football Team compitieron, pero no les alcanzó. Compañero John, para ti, ¿cuál de estos dos equipos viene más fuerte? ¿Los Packers o los del Football Team? Bueno, está claramente superior aquí el equipo de Packers. Llega más completo que el equipo de Washington. Aaron Rodgers, por su parte, está en su mejor momento, tirando varios pases de touchdowns, acumulando buenas yardas por cada partido. Tienen una defensiva equilibrada, regular. Mi pronóstico para este partido es Green Bay 35, Washington Football Team 21. Compañero Trevor, ¿usted qué piensa que debe hacer el equipo de Washington para que este partido pueda equilibrarse? La única clave que tiene Football Team aquí es parar a Rodgers y que Heinicke por fin se ponga las pilas. No ha estado muy bien, que digamos. Ha tenido unos números regulares y debe mejorar eso, porque se enfrentan contra un equipo que va 5 ganados, 1 perdido. Y para colmo, en la casa de Packers
Es muy complicado esto, pero si logran detener a Rodgers, así como lo hizo Nueva Orleans en la semana 1, puede ser que Football Team logre ganar. Pero en caso de que no hagan ni siquiera eso, Rodgers les va a pasar por encima. Mi pronóstico: Green Bay 38, Washington Football Team 17. Vámonos al partido entre los Ravens contra los Bengals. Uf, qué tremendo partido. Divisional, por cierto. Los Ravens vienen de aplastar a los Chargers de una manera bárbara. Para empezar, los de Baltimore no le dejaron hacer nada a Herbert. Todos pensábamos que ese hombre haría bastante, pero no pudo hacer nada. Y para colmo, Lamar Jackson no paró. Combinando ataque terrestre con ataque aéreo, logró rebasar todas las expectativas y ganaron ese partido muy aplastantemente. Se enfrentan a los Bengals, que vienen jugando bien. La semana pasada se enfrentaron a unos Lions que ya decíamos no la tenían fácil. Los Lions están un poco salados, pero ese no es el tema. Los Bengalíes jugaron bien. Este es un partido cerrado, siento yo. Va a estar emocionante. Señor John, para usted, ¿quién de estos dos viene mejor? ¿Ravens o Bengals? Yo pienso que la explosividad de Ravens junto con Lamar Jackson en la ofensiva van a destrozar a Cincinnati. Ojo, esto es divisional, pero aún así yo veo demasiado, o sea, muy superior al equipo de Baltimore Ravens por la forma en que jugaron ante el equipo de Chargers la semana pasada. Les pasaron por encima. Me sorprendió muchísimo la defensa de Baltimore Ravens, que dejó en seco al equipo de Chargers. Entonces, en este encuentro yo pienso que lo va a ganar fácilmente el equipo de Baltimore Ravens. Compañero Trevor, ¿qué debe hacer Cincinnati Bengals junto con su quarterback Joe Burrow para que este encuentro sea equilibrado? Los Bengals, para empezar, deben parar a Lamar Jackson. No tienen que caer en sus juegos, porque a Lamar Jackson le gusta mucho distantear con el ataque terrestre, y lo va a hacer. Sin embargo, los Bengals también tienen que competirle a Baltimore en cuanto a ofensiva. Si no pueden parar, al menos que compitan, ¿no? En puntos, a ver quién gana. Y los Bengals pueden hacer eso. Joe Burrow está en mejoría. Este equipo de bengalíes me está sorprendiendo bastante. Yo, sinceramente, creo que lo van a ganar los Bengals. Me sorprende bastante los Bengals, la verdad, por una diferencia de 3 puntos, 27-24. Vámonos al siguiente partido entre los Dolphins contra los Falcons. Compañero John, ¿qué pasó con los Dolphins la semana pasada? Y dinos también cómo vienen los Falcons que descansaron. Bueno, a ver, los Dolphins vienen de perder la semana pasada en un gran partido que lamentablemente terminaron perdiendo contra el equipo de Jacksonville. No supieron cerrar el encuentro. Y Falcons, que viene de descansar, el último partido que disputaron fueron contra los Jets de Nueva York. Fue un partido cerradísimo allá en Londres. Terminaron ganando ese encuentro, pero cerradísimo contra Jets. Aún así, en este encuentro yo veo un tanto superior al equipo de Falcons. Yo pienso que la experiencia de Matt Ryan va a contar, va a ser un factor aquí fundamental. Entonces, mi pronóstico para este encuentro va a ser diferencia de 3 puntos. Compañero Trevor, ¿qué piensas al respecto de este encuentro? Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este partido se lo va a terminar llevando Falcons, a no ser que los Dolphins ahora sí tengan química, porque en este partido ya estará al 100%, quiero creer, el señor Tua Tagovailoa, quien en la semana pasada participó como titular, pero regresaba recientemente de una lesión. Eso pudo haber influido. Sin embargo, es cierto que la defensiva no cerró el partido y las decisiones también de su entrenador. Eso tienen que corregir. Sin embargo, yo creo que Falcons gana este partido 21-10. Vámonos al siguiente partido, que es entre los Patriots contra los Jets de Nueva York. Bueno, el equipo de los Patriots la semana pasada viene de dar una exhibición totalmente distinta a lo que muchos pensábamos. Le compitieron a los Vaqueros de Dallas. Los Vaqueros de Dallas actualmente vienen jugando muy bien, ¿no? Sin embargo, los Pats cerraron ese partido hasta un punto que se fueron a tiempo extra. Los Pats ganaron el volado, pero no pudieron hacer nada. Ya después Prescott y los suyos se encargaron de terminar el partido donde perdieron los Pats. Ahora, los Jets vienen descansados, pero en la semana 5
contra los Falcons estaban perdiendo 21-0. Ya después regresaron y apretaron el partido. Hay que tener eso en cuenta. Honestamente yo veo favorito a los Patriots. ¿Tú cómo ves, señor John? ¿Quién llega favorito a este partido? Bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Los Patriots dieron un maravilloso partido la semana pasada contra los Vaqueros de Dallas. Y en este encuentro llegan superior porque Jets viene de perder en la semana 5. Ojo, la semana 6 fue donde descansó. O sea, vienen tranquilos, pero aún así vienen inferiores al equipo de los Patriots. La ofensiva comandada por Mac Jones en el equipo de los Patriots está equilibrada en cierto punto. Saben qué hacer, avanzan, por lo regular no suelen cometer muchos errores. Este novato Mac Jones está sorprendiendo a muchos, ya que tiene una eficacia contundente, a diferencia de lo que es el quarterback de Jets, Zach Wilson, que tiene demasiados errores. Entonces, mi pronóstico para este encuentro es que lo va a ganar el equipo de los Pats, 34-20. A continuación, voy a pasarme al encuentro entre los Rams contra los Lions. Los Rams vienen de ganarle 38-11 en un partido facilísimo para Los Ángeles Rams, en donde su quarterback Matthew Stafford acumuló 251 yardas, 4 touchdowns, Ojo con eso. Y para mala fortuna de este tipo, una intercepción. A diferencia de los Lions, que perdieron 34-11 contra los Bengals. Jared Goff no pudo en ese encuentro, tuvo una intercepción, lamentablemente. Fueron minimizados por la gran defensiva que tuvo Cincinnati en ese encuentro. Entonces, en este encuentro, ¿quién obviamente llega más superior? Pues Los Ángeles Rams están jugando mucho mejor. En su división son contendientes para ser ganadores. Entonces, a mi parecer, en este encuentro lo va a ganar Los Ángeles Rams, ya que Detroit tiene muchas inconsistencias. Compañero Trevor, ¿qué debe hacer Lions para poder este partido equilibrarlo y no que le den una paliza? Yo siento que para que este partido se logre cerrar, los Lions tienen que recibir un milagro. Que se lesione Matthew Stafford o que ya de plano sienten a Jared Goff. Es que no está haciendo nada. ¿Cómo van a ganar? Mira sus números, La semana pasada contra los Cincinnati Bengals solamente tuvo 202 yardas, 28 completos de 42 intentos, una intercepción y 0 touchdowns. Si yo fuera entrenador de Lions, mando a la banca a Jared Goff y pruebo otros mariscales disponibles. El problema es que los demás son novatos, ¿no? ¿Y sabes qué? En este partido los Lions se van a enfrentar a Matthew Stafford. Matthew Stafford estuvo en Detroit mucho tiempo. Va a ser un poquito nostálgico. Va a ser como Tom Brady regresando a Foxborough. Posiblemente si los Lions con Jared Goff le compiten al tú por tú a los Rams, van a lograr cerrar este partido. Y también si detienen a Rams, cosa que no pudo hacer Nueva York la semana pasada, tendríamos que ver ese aspecto, pero yo lo veo muy complicado. Doy favorito a los Rams por 14 puntos. Van a ganar este partido 28-14. Vámonos al siguiente partido entre los Bucaneros de Tampa Bay contra los Osos de Chicago. Los Osos, como ya mencionábamos anteriormente, no pudieron parar a Aaron Rodgers. Justin Fields tampoco hizo gran cosa, se intentó defender pero no les alcanzó. Ahora se enfrentan contra el mandamás de la NFL, que es Tom Brady, quienes le dieron un repasón a Filadelfia la semana pasada. Su defensiva de Filadelfia no pudo detener al señor Tom Brady. Sin embargo, cerraron el partido al final, Ojo con eso. Señor John, para ti, ¿quién llega más fuerte en este partido? ¿Los Bucaneros o los Osos de Chicago? Bueno, pues yo creo que es obvio que el equipo de Bucaneros es superior al equipo de Chicago, ya que cuentan con más armamento en cuanto a su equipo, tienen muchos jugadores estrellas, Tom Brady tiene demasiada experiencia para un partido fácil como será este contra el equipo de Chicago. Justin Fields es un novato que tiene que aprender mucho. Yo creo que Justin Fields tiene que estar serio, no cometer errores. Su defensiva de Chicago tiene que, ahora sí, apretar a Tom Brady. Los safeties de Chicago tienen que jugar un partido perfecto para que Tom Brady ya no tenga que tirar pases largos. ¿Tú qué piensas, compañero Trevor? Sí, yo de igual manera veo que la defensiva puede hacer cosas importantes. Bien dicen que las defensivas suelen ganar partidos, pero yo honestamente lo veo muy complicado. Mi marcador es Chicago 14, Tampa Bay 31. ¿Tú qué dices, señor John? De igual manera, pienso que va a ganar fácilmente el equipo de Tampa Bay sin ningún problema. 35-21. Ese es mi pronóstico. A continuación, nos pasaremos a analizar el partido entre los
Cardinals contra los Tejanos de Houston. Bueno, el equipo de Arizona viene de pegarle al equipo de Cleveland Browns 37-14. En un partido donde Kyle Murray acumuló 229 yardas, 4 touchdowns. De manera sorprendente, el equipo de Arizona le pasó por encima a Cleveland Browns. Se vieron superiores en ambos departamentos, tanto en ofensiva como en defensiva. Ahora, el equipo de Houston viene de ser apaleado la semana pasada contra el equipo de Indianapolis Colts en un partido divisional en donde prácticamente Carson Wentz les pasó por encima. Davis Mills no hizo mucho que digamos, 243 yardas acumuló y lamentablemente 2 intercepciones. La ofensiva ahora sí que no hizo nada. La defensiva, pues qué bueno que no les anotaron 40 puntos. Pero aún así, no se trata de que les anoten más de 30, sino que no pudieron detener al equipo de Indianapolis Colts. Bueno, en este encuentro prácticamente es superior, ahora sí que 100% el equipo de Cardinals sobre Tejanos. Pronóstico 40-18. Pienso que será un partido amplio a favor de los Cardinals. Compañero Trevor, ¿qué debe hacer el equipo de Tejanos para que este encuentro no le den una lección como se espera que pase? Bueno, yo siento que la única manera para que los Tejanos pudieran ganar este partido es que sean muy agresivos, que logren competirle a Cardinales, que los frenen y que no dejen de anotar. Así como jugaron con New England, así deben jugar aquí. Pero es muy complicado decir que eso vaya a pasar porque Cardinales está jugando bastante bien. Sin embargo, yo digo que Cardinales va a conservar su invicto y esto pues a mi parecer concuerdo contigo que va a ser una palizota, 40-0. Ese es mi pronóstico triste para los Tejanos, pero ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que den un buen partido estos dos. Nos pasamos al partido del lunes por la noche, los Seahawks contra los Saints. Bueno, el equipo de los Seahawks la semana pasada le dio un partidazo al equipo de Steelers. Lastimosamente no les alcanzó para ganar ese partido, pero lo llevaron a tiempo extra. Pittsburgh ahora parece ser que está mejorando, pero los Seahawks se enfrentan esta vez a los Saints, que vienen de descansar. Pero en la semana 5 los Saints sufrieron un poco en parte para ganarle a los del fútbol team. Yo honestamente creo que aquí hay un partido espectacular, Se enfrentan los Seahawks, que son una incógnita y que además se está rumoreando mucho de que Cam Newton va a entrar aquí para suplir a Geno Smith, que prácticamente lo van a dejar como tercer quarterback, y suplir también a Russell Wilson. Ahora, al lado de los Saints, unas veces se ven bien, otras mal. Unas veces derrotan a equipos fuertes como New England y otras veces terminan perdiendo contra los Gigantes. O sea, no sabemos qué son los Saints en realidad. Señor John, ¿quién llega a partir más fuerte en este partido de lunes por la noche? ¿Seahawks o Saints? Bueno, yo pienso que el equipo de Saints llega un poquito superior porque Seahawks tiene problemas en cuanto a elección de mariscales. Si Cam Newton se integra, tiene que aprender el libro de jugadas que tiene el equipo de Seahawks. O sea, va a estar en aprendizaje por lo menos en esta temporada o en los primeros partidos, si es que se llegara a integrar. Ahora, del lado de los Saints, James Winston, que ya tiene una gran experiencia a lo largo del tiempo que lleva en la NFL, pienso yo que eso va a ser factor. Entonces, en este encuentro yo pienso que lo va a ganar el equipo de Saints por una diferencia cerrada de 3 puntos probablemente. Estoy pensando Saints 27, Seahawks 24. ¿Cuál es tu pronóstico, compañero Trevor? Sí, yo igual concuerdo contigo. Este partido se lo lleva Saints porque tienen una variedad de estrellas por ahí. En cambio los Seahawks por momentos se ven grises y por momentos se ven sólidos. En Las Vegas se maneja lo siguiente: dan como favorito a estos equipos. Por si a algunos de ustedes les gusta apostar, aquí están los datos. En fin amigos, pues hasta acá el video de hoy. Si les ha gustado, dejen su like, compartan este video con todos sus amigos y suscríbanse con campana para más análisis de las semanas que van pasando en la NFL. Bueno, a nombre de todos mis compañeros, yo me despido.
Nos vemos hasta la próxima. Adiós.